Bienvenidos a todos a la catequesis de este 5 de julio del 2025, en el cual tocaremos el quinto tema. Ya vamos por 5 temas durante esta catequesis del credo, en la que hemos estado tocando los artículos de la fe. Es una catequesis profunda, vamos de una manera lenta pero muy detallada. No tenemos prisa. No nos detenemos, pero continuamos caminando hacia la contemplación profunda de los misterios de Dios. En la catequesis de Jesucristo, el misterio del Dios encarnado, profundizamos en el misterio central de nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Esta verdad proclamada en el credo nos recuerda que el Verbo eterno se hizo carne para salvarnos y revelarnos el amor infinito del Padre. Se abordaron en la catequesis pasada los siguientes puntos clave. La encarnación. Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios, para redimirnos y permitirnos participar de su naturaleza divina. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas unidas sin confusión en una sola persona divina. La concepción virginal y el alma racional de Cristo. María concibe por el Espíritu Santo y Jesús tiene cuerpo humano y alma racional. Las dos voluntades de Cristo, divina y humana, perfectamente armonizadas en obediencia al Padre. El Dios invisible hecho visible. En Jesús vemos al Padre, al Espíritu Santo y el corazón mismo de Dios. Y por último, en la catequesis anterior, contemplamos el papel de María, virgen antes, durante y después del parto. Su sí inaugura la nueva creación junto a Cristo, nuevo Adán. Se concluyó el mes pasado con aplicaciones prácticas. Vivir con gratitud a la Eucaristía, valorar nuestro cuerpo, mirar a Jesús como modelo de humanidad y devoción y honrar a María imitando su fe. En nuestra catequesis de hoy, Jesucristo, el misterio del Dios encarnado, manifestado en su infancia, vida oculta y pública, seguiremos contemplando el misterio del Verbo encarnado, ahora a través de su vida concreta en la tierra. Veremos cómo cada etapa de la vida de Jesús, infancia, vida oculta y vida pública, es una revelación del rostro de Dios y una enseñanza para nuestra vida cotidiana. Nos detendremos en su humildad en Belén, su obediencia en Nazaret y su compasión en la vida pública. Cada palabra, gesto y silencio de Jesús tiene un valor redentor y nos enseña a vivir como hijos del Padre. Nos acompañará la convicción de que todo en la vida de Cristo es revelación y redención, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 512 al 521, y que al conocer más a fondo su vida terrena, aprendemos a ser discípulos auténticos en lo ordinario. Esto es, en el hogar, en el trabajo, en las relaciones con los demás. Toda la vida en Cristo es misterio. Es un misterio que nos lleva al misterio de lo invisible, de aquello que no se ve, que tal vez pudiéramos palpar porque estamos inclinados a lo eterno, pero que no podemos conocer por nuestro propio intelecto, sino por la manifestación que Dios ha hecho de sí mismo en la persona del Verbo encarnado. Dice el texto evangélico de Juan, capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado.
En él descubrimos en Cristo el misterio de la filiación divina. En el Evangelio de San Juan, Jesús nos dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, 19. En Jesucristo, entonces, podemos ver al Padre que nos ha querido salvar por el sacrificio redentor de su Hijo en la cruz y por su redención. Dice el texto sagrado de Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Fíjense, es un texto bíblico con el cual todos estamos familiarizados. Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo. Entregó a su Hijo único para que todos tuviéramos vida eterna. Todo lo que Jesús ha dicho y hecho, su caminar, sus pensamientos, su oración y comunión continua con el Padre, su unción con el Espíritu Santo, sus milagros, la elección de sus discípulos y apóstoles, sus enseñanzas y discursos, su sufrimiento, todo esto está orientado al misterio de la salvación y al restablecimiento del hombre y la mujer en su vocación de hijo de Dios, como lo recuerda San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 17. Y cito, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 15 al 17. Una lectura también impresionante que nos habla de la dignidad que adquirimos los creyentes. San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 17. En el unigénito estamos llamados a ser hijos de Dios. Fíjense que el texto evangélico de San Juan, capítulo 1, versículo 12, es claro. Ya habíamos citado esto en las primeras catequesis. Fíjense, a todos los que lo recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y estos textos son cruciales a la hora de mirar nuestra dignidad y lo que hemos adquirido gracias a Cristo Jesús. También en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, leemos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y lo somos. Esta filiación, que es gracia y don, nos introduce en la comunión con la Trinidad, en la vida eterna, que comienza ya desde ahora, como dice Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Fíjense, el texto que acabamos de proclamar, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Este texto tiene una relevancia a la hora, una gran relevancia a la hora de nosotros tomar la determinación de seguir a Cristo. Porque el conocimiento de Cristo va más allá de un conocimiento intelectual. Tiene que haber una comunión con el Señor. Tiene que haber una unidad. Tiene que haber una relación íntima con el Señor. La Iglesia en su liturgia nos ayuda a comprender el misterio de Cristo. Ya en el tiempo de Adviento, que nos dispone a la natividad de Cristo, hacemos nuestra la larga esperanza que ha tenido lugar por muchos siglos y de la que el Antiguo Testamento da testimonio a través de la historia de la salvación y la promesa hecha a nuestros primeros padres y al pueblo de la antigua alianza. En el credo niceno-constantinopolitano
se hace referencia a esto específicamente. Él es el que habló por los profetas. Y lo vemos también en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2. ¿Alguien tiene ese texto de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2? Dice así la afirmación que acabamos de hacer. La iglesia en su liturgia nos ayuda a contemplar el misterio de Cristo. Ya en el tiempo de Adviento que nos dispone a la natividad de Cristo, hacemos nuestra la larga esperanza que ha tenido lugar por muchos siglos y de la que el Antiguo Testamento da testimonio a través de la historia de la salvación y la promesa hecha a nuestros primeros padres y al pueblo de la antigua alianza. Él es el que habló por los profetas. Busquen Hebreos 1, 1 al 2. Vemos cómo el texto de la carta a los Hebreos confirma la afirmación que hemos hecho. En el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 18, encontramos la promesa hecha a Abraham. ¿Alguien tiene este texto sagrado? Génesis, capítulo 22, versículo 18. Otra traducción tomada de la Biblia de Jerusalén dice: por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Ambas traducciones presentan la realidad de la bendición de Dios por medio de la descendencia de Abraham a todas las naciones de la tierra. Esta promesa, que se renueva a lo largo de la historia bíblica, encuentra su cumplimiento en Cristo, como afirma San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. La promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, y esa descendencia es Cristo. Cierro la cita. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Fíjense. El catecismo afirma que todo el Antiguo Testamento es figura de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 128. Y que tenía como fin preparar la venida de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 122. La liturgia, especialmente en los tiempos fuertes como el Adviento, nos permite revivir esa espera y actualizarla, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras tengamos esperanza. La liturgia, especialmente en los tiempos fuertes como el Adviento, nos permite revivir esa espera y actualizarla, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras tengamos esperanza. Y por supuesto, la esperanza es en la salvación, el misterio de Cristo que nos salva. Entonces, a lo largo de la historia de la salvación, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo paciencia y vamos sintiendo el consuelo de la promesa que se lleva a cabo, se efectúa en Cristo Jesús el Señor, como lo presenta el apóstol San Pablo, hemos dicho en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Incluso los paganos buscaban sentido al misterio invisible, como San Pablo señala en el Areópago. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 y 27 al 28. Y cito: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Cierro la cita. Fíjense que incluso la iglesia en su sabiduría utiliza estas palabras: en él vivimos, nos movemos y existimos, para una de las plegarias eucarísticas que utilizamos en la celebración
de la Santa Misa. Si nosotros revisamos, permítanme abrir un paréntesis, si nosotros revisamos la Santa Misa, esta está impregnada de texto sagrado desde el comienzo hasta el final. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque algunas personas no están familiarizadas con la Sagrada Escritura. Y por esto es que es necesario que tengamos unas catequesis profundas para que nos demos cuenta de que la Iglesia trae el misterio de Cristo en todas sus celebraciones. Todo lo que vemos en la Iglesia Católica está íntimamente unido a la tradición apostólica y a la Sagrada Escritura. Cierro el paréntesis. Así, la humanidad entera, consciente o no, se encontraba en expectativa del Redentor, como lo expresa el apóstol. La creación entera gime con dolores de parto, dice el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 22 al 23. La creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, concretamente en la Antigua Alianza, que nos muestra diferentes prefiguraciones de la manifestación de la divinidad, Dios prepara la venida del Hijo unigénito del Eterno Padre. Desde los días antiguos, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 3, desde los días antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en él espera. Estas prefiguraciones, como Isaac, el Cordero Pascual, Moisés o el maná del desierto, encuentran su plenitud en Cristo, quien dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Continuemos con Juan el Bautista. Favor de buscar Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista, último y mayor profeta, es el eslabón entre ambas alianzas. La antigua alianza y la nueva alianza establecida por Cristo. Juan 1, 29. Juan, el último mayor profeta, es privilegiado porque él no solamente anuncia al Mesías, sino que lo señala entre los hombres. Lo logra identificar y lo señala. He ahí, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que también utiliza la Iglesia en la sagrada celebración de la Eucaristía, en la Santa Misa. Cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Iglesia toma esa frase de Juan capítulo 1, versículo 29. La proclamación de Juan Bautista, la declaración de Juan Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoce Juan el Bautista en Jesús al siervo de Yahvé anunciado por Isaías. Isaías 53, 7. Muy bien, perfecto. Entonces Isaías presenta la profecía que se cumple en Jesús. ¿Cómo sabemos? Juan, el último y mayor de los profetas, lo señala. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que profetizó Isaías en su capítulo 53, versículo 7, tiene cumplimiento en Juan, capítulo 1, versículo 29. San Agustín dice, la ley y los profetas permanecieron hasta Juan. ¿Qué dice el texto evangélico de Lucas, capítulo 16, versículo 16? Entonces, una vez más, San Agustín dice, la ley y los profetas permanecieron hasta Juan. Y lo hace basado en Lucas 16, 16, destacando que con él se cierra el tiempo de la promesa y el comienzo del cumplimiento. Dios culmina la preparación a la venida del Mesías
por medio de Juan. Por esto, el personaje de Juan Bautista en el ambiente resalta por encima de los profetas, avalando precisamente las profecías proclamadas por ellos, que ahora tendrán cumplimiento en el nacimiento según la carne del Hijo de Dios. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Mateo 11, versículo 10, y también del Antiguo Testamento, si queremos ir al Antiguo Testamento, Malaquías 3.1. Malaquías 3.1. Y Jesús mismo declara, fíjense, Jesús mismo declara en Mateo 11:11, entre los nacidos de mujer no ha surgido uno mayor que Juan el Bautista. Así, Juan es la voz que clama en el desierto. Isaías 43, Juan 1:23. Una vez más, Juan es la voz que clama en el desierto. Isaías 43, Juan 1:23. Preparando al pueblo para recibir al Verbo eterno que viene a habitar entre nosotros. Los relatos del nacimiento y la infancia de Jesús contenidos en los textos evangélicos de Mateo y Lucas nos muestran cómo la gloria de Dios se manifiesta en la humildad y pequeñez, en la debilidad de un niño que incluso para nacer no encuentra un albergue, sino un pesebre que le acoge. Unos animales que junto a su madre María de Nazaret y a José le reciben, le sostienen y le dan calor. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 7. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Utiliza el término primogénito para destacar la primogenitura de Jesús, pero realmente Jesús es el hijo unigénito de María de Nazaret. No tuvo más hijos. Utiliza primogénito porque es la ley y es la dignidad que lleva. Es el primogénito que ella lo consagra, por supuesto, a Dios. Aquel por quien fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, se somete a la humildad de requerir que las obras creadas le acojan y le sostengan. Así que por un momento intentemos trasladarnos al evento de la natividad del Mesías en Belén. Probablemente utilizando la Sagrada Escritura lo hemos hecho de manera poética, pero esa manera poética nos tiene que llevar a una fe madura en la que nosotros nos damos cuenta de que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen precisamente en Jesús, nacido de María Virgen. Entonces, una vez más, fíjense, y repito, los relatos del nacimiento y la infancia de Jesús contenidos en los textos evangélicos de Mateo y Lucas nos muestran cómo la gloria de Dios se manifiesta en la humildad y pequeñez, en la debilidad de un niño que incluso para nacer, y de ahí la grandeza de Dios, incluso para nacer, no encuentra un albergue. Ellos piden posada y le niegan posada. No encuentra un albergue, sino un pesebre que le acoge unos animales que junto a su madre María de Nazaret y a José le reciben, le sostienen y le dan calor. Lucas capítulo 2, versículo 7. Impactante, ¿verdad? Sumamente impactante. La grandeza de Dios manifestada en el niño nacido en Belén. Aquel por quien fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, Colosenses 1:16, se somete a la humildad de requerir que las obras creadas le acojan y le sostengan. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7 nos dice: siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2,
6 al 7. Mas en esa aparente debilidad, no solo a ellos, sino a los magos venidos de Oriente, se le manifiesta la divinidad. Dice el texto sagrado del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Ellos logran ver en el niño la entrada de la divinidad, de lo eterno en el tiempo. De esto trata el misterio de la Epifanía del Señor, que comúnmente en nuestra tradición llamamos Día de los Reyes. En la pequeñez del niño nacido en Belén vemos la gloria de Dios que se manifiesta. Lo logran reconocer los animalitos que están allí, María de Nazaret y José. No solamente ellos, también los pastores y los magos venidos de Oriente. En la Eucaristía nosotros estamos llamados a reconocer, en la humildad del pan, estamos llamados a reconocer la manifestación de la gloria de Dios. Dios que se hace pan para alimentarnos, que está presente, real y verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. Excelente la aplicación del texto de la Natividad del Señor con la Eucaristía. La felicito, es una excelente aplicación. Y de eso es lo que trata, de que podamos aplicar a nuestra realidad los textos sagrados. Y entremos, profundicemos en el misterio de Dios. Precisamente Belén es casa de pan, la casa del pan. Y allí es donde nace Jesús, el verdadero pan de vida. Fíjense que el misterio está completamente conectado a la Eucaristía. Continuamos. Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, reflexiona que los magos venidos de Oriente eran hombres con corazón inquieto. Buscaban lo esencial. La estrella les atraía hacia el niño. Y esto lo dijo en su homilía en la solemnidad de la Epifanía del Señor el 6 de enero del año 2012. El mismo Benedicto XVI enseña que la Epifanía es un misterio de luz. La humildad y pobreza del niño constituyen la manifestación más elocuente de Dios. Fíjense qué profunda la palabra del Papa Benedicto XVI, que nosotros, déjenme enderezar, que nosotros me pongo un poco más cómodo como para entrar en el misterio, pero tengo que mantener la compostura, ponerme derecho, ¿verdad? Fíjense, lo que hemos explicado anteriormente, que hemos visto a través de las citas evangélicas, el Papa Benedicto XVI lo plasma en estas dos frases. Los magos eran hombres con corazón inquieto, buscaban lo esencial. La estrella les atraía hacia el niño. Y entonces el cierre de esa frase, la Epifanía es un misterio de luz. La humildad y pobreza del niño constituyen la manifestación más elocuente de Dios. Y esto aparece en el libro de la infancia de Jesús, capítulo 4. Si usted no ha leído ese libro tan hermoso, se lo recomiendo. La infancia de Jesús, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. La infancia de Jesús. Es un libro, yo lo he leído en varias ocasiones, particularmente como preparación a la Natividad del Señor. Se lo recomiendo y cada vez que lo leo descubro más detalles que trae el Papa Benedicto XVI en su exposición de la infancia de Jesús. Esta luz que brilla en las tinieblas ha sido anunciada ya por el profeta Isaías. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Usted allá en su casa también puede buscar la Sagrada Escritura y acompañarnos en esta lectura. Isaías 60, 1 al 3. La luz que brilla en las tinieblas ha sido anunciada ya por el profeta Isaías. ¿Qué dice Isaías 60, 1 al 3? Una maravilla. Hace referencia a la entrada del Mesías, la Epifanía, la manifestación gloriosa
de Dios y por supuesto a la adoración de los reyes, los magos. Nosotros le llamamos reyes a los magos de Oriente precisamente basados en este texto. Hay personas que empiezan a complicarse la existencia, que si eran reyes, que no eran reyes, que eran... La iglesia basa su enseñanza en lo que son los dones que el niño Dios recibe, y solamente esos dones podían ser adquiridos por personas pues, reales, por reyes, y además de eso, no solamente podían ser adquiridos por ellos, sino que el texto de Isaías, en su capítulo 60, versículos 1 al 3, es una profecía que tiene cumplimiento precisamente la visita de los Reyes Magos de Oriente. Los gentiles, esa es otra traducción también, los gentiles caminarán a su luz. Por eso también confirma lo que hemos afirmado al principio. Los paganos buscaban una explicación a la existencia, a la vida del más allá. Entonces Dios se manifiesta a todos, pero tiene que haber apertura. Si no hay una apertura a la manifestación de Dios, no se puede notar esa manifestación, valga la redundancia. Tiene que haber una apertura. ¿Ven? Entonces, una vez más el texto de Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Levántate y resplandece Jerusalén porque llega tu luz. Ese texto es impactante. Durante el Adviento lo proclamamos en las lecturas de la misa. Levántate y resplandece Jerusalén porque llega tu luz. Caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora, anticipando así la adoración de los pueblos y reyes al Mesías. Pensamos superficialmente en los tres magos venidos de Oriente como los reyes a quienes celebramos. Mas, sin embargo, preste atención, la fe madura nos lleva a mirar más allá y contemplar al Rey de Reyes, recostado en una pesebrera. El niño Dios, el Rey de Reyes, el niño Dios nacido según la carne de María Virgen, como lo señala el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 3 al 4. Y se postrarán ante él todos los reyes y le servirán todas las naciones, señala el Salmo 72, versículo 11. Profetizando este momento glorioso de la manifestación de Dios en la humildad de un niño nacido en Belén. Aunque el niño es débil, Herodes siente pánico y un gran miedo se apodera de él al saber de la noticia de su nacimiento, como podemos constatar en Mateo capítulo 2, versículo 3. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Tenía miedo a perder poder. Y toda Jerusalén porque tenía miedo a un cambio. Y eso nos puede pasar a nosotros. A veces no queremos aceptar la fe, no queremos aceptar la palabra, no queremos aceptar la presencia de Jesús simple y sencillamente porque no queremos un cambio o porque tenemos miedo a perder algo. Pasa a grandes líderes de las naciones que no se atreven a dar el paso en la fe porque tienen miedo de perder el poder. Hubo un líder que dice, no, yo no le besé el anillo al Santo Padre porque soy el líder en tal lugar. No puedo hacer más especificaciones porque entonces adivinan cuál es el personaje. Y no quiero que lo adivinen. Lo que pretendo es que nos demos cuenta. Si yo soy católico, no me avergüenzo de mi fe. Yo puedo ser el presidente, el vicepresidente, el gobernador, el alcalde, pero me inclino ante la realidad de la fe. A cada uno de nosotros nos ha tocado en algún momento de nuestra vida dar testimonio de nuestra fe frente a personas que incluso no creen. Y cuando nosotros no aprovechamos esa oportunidad, simple y sencillamente, aunque sea de una manera indirecta, estamos negando una realidad. La fragilidad del niño contrasta con el temor del poder terrenal, porque en esa fragilidad ya resplandece la autoridad del Mesías, el ungido de Dios.
como lo afirma también Benedicto XVI en el Ángelus, lo afirmó en el Ángelus de la Epifanía del Señor el 6 de enero del 2008. Este niño es la luz que ha venido a iluminar a un mundo oscurecido. Su luz no es la de los poderosos, sino la del amor que se nos dona. La voy a leer despacio esta vez para que podamos atesorarla. ¿Está bien? Es importante que atesoremos estas enseñanzas. Fíjense, Benedicto XVI, en el Ángelus de la Epifanía del Señor, año 2008, 6 de enero del 2008. Este niño es la luz que ha venido a iluminar a un mundo oscurecido. Su luz no es la luz de los poderosos, sino la del amor que se dona, la del amor que se entrega. Y por eso Herodes, miserable y falto de generosidad, autoritario, déspota, tiembla ante el amor que se dona. Y por eso toda Jerusalén tiembla con él. Tienen miedo al cambio, tienen miedo al testimonio del Dios que, siendo soberano de los cielos y la tierra, se hace humilde, se hace pequeño y se dona. ¿Por qué? Porque ellos no son capaces de hacer eso. Y todas las autoridades, por eso los mismos, las autoridades religiosas tienen miedo al momento incluso de la cruz, no logran reconocer al Cristo y le dicen, bájate de la cruz, sirviendo como instrumento de tentación al Señor que estaba en la cruz. ¿Ves? Si eres el Cristo, bájate de la cruz. Creeremos en ti. Una tentación al Cristo que pudo haberlo hecho, pero no lo hizo porque determinó obedecer al Padre. Esa no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él se ofreciera como víctima de expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. El Cordero inmolado por nuestra salvación. Pero ellos tenían miedo. Sí, ellos tenían miedo. Tanto las autoridades religiosas como las autoridades civiles de la época de Jesús tenían miedo. Y eso se da ahora, en la actualidad. Tienen miedo. ¿Por qué la iglesia es perseguida? ¿Por qué la cristiandad es perseguida? Mayormente la iglesia católica. Usted no nota que persiguen a las iglesias en otros países donde persiguen la fe cristiana, sí. Pero usted no nota que persiguen a las sectas de ninguna manera. Las sectas persiguen a la iglesia católica. Y eso es grave. De la Epifanía quisiera pasar a lo que es la circuncisión, aunque la circuncisión, ¿verdad?, tuvo lugar antes que la Epifanía, que la fiesta de la Epifanía, como lo colocamos en la liturgia de la iglesia. La circuncisión, y presten atención a esta parte para conectar con el Antiguo Testamento y ver el significado de la circuncisión. La circuncisión nos presenta cómo el niño nacido en Belén pertenece al pueblo hebreo y también, a mi entender, en el derramamiento de sangre que trae consigo este rito se vislumbra la pasión de Cristo, quien habría de derramar su sangre durante su pasión y muerte en la cruz. Dice el texto de Lucas 2:21, al cumplirse los 8 días para circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús, el que le había dado el ángel antes de ser concebido en el seno. Y fíjense que hasta el mismo nombre confirma lo que acabamos de afirmar. Entonces, lo voy a repetir. La circuncisión nos presenta cómo el niño nacido en Belén pertenece al pueblo hebreo. Y también en el derramamiento de sangre que trae consigo este rito se vislumbra la pasión de Cristo, quien habría de derramar su sangre durante su pasión y muerte en la cruz. Al cumplirse los 8 días para circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús. El ángel le dice, ponle por nombre Jesús. ¿Qué significa eso? Salvador, Dios salva. Ya desde este momento, el Hijo de Dios encarnado comienza a cargar en su carne
con los signos del sufrimiento redentor que culminará en el Gólgota. La circuncisión, por medio de la cual se le da la pertenencia al pueblo de la antigua alianza, a Abraham, nuestro padre en la fe, y a su descendencia. Génesis capítulo 17, versículos 10 al 11, prefigura el bautismo, por medio del cual aquel que no ha sido bautizado, al sumergirse en las aguas bautismales y ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es incorporado a Cristo y a su cuerpo místico, la iglesia, pueblo de la nueva y eterna alianza. Mucho, ¿verdad? Vamos poco a poco. La circuncisión da la pertenencia al pueblo de la antigua alianza. ¿Cuál es el pueblo de la antigua alianza? Israel. ¿Quién es el padre en la fe? Abraham. Pero también la circuncisión, en este contexto, prefigura el bautismo, porque para poder pertenecer al pueblo tiene que circuncidarse. Para pertenecer a la iglesia hay que bautizarse. Eso es lo que acabo de decir en términos más sofisticados, pero de eso se trata. Hay que bautizarse. Entonces, la circuncisión prefigura el bautismo. ¿Todo el mundo puede recibir el bautismo? ¿Ah? No, todo el mundo no. Solamente puede recibir el bautismo aquella persona que nunca ha sido bautizada. Yo no puedo recibir el bautismo porque a mí ya me bautizaron. Ya yo estoy incorporado ¿a quién? A Cristo y a su iglesia. San Pablo explica esta continuidad tipológica diciendo: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano de hombre. Habéis sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado. Entonces, este texto de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 11 al 12, una vez más. San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 11 al 12, avala la afirmación que ya he hecho. Y la voy a leer, el texto una vez más de San Pablo en su carta a los Colosenses. En él, en Cristo, también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano de hombre. Han sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado. Pero en Cristo Jesús se establece el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la nueva y definitiva alianza, de la nueva y eterna alianza en Cristo Jesús. Jesús viene del pueblo de la antigua alianza y nosotros respetamos la tradición de nuestros padres, porque realmente nosotros venimos, nuestra fe monoteísta viene de ellos. El Antiguo Testamento viene de ellos y honramos eso. Pero nosotros vamos más allá, nos abrimos al Verbo encarnado, lo aceptamos y eso nos hace hijos de Dios, herederos del cielo. Yo no puedo decir que el pueblo elegido desde antiguo está condenado. Yo lo que te puedo decir es que Dios se manifiesta de distintas maneras y el pueblo de Israel es el pueblo que Dios eligió desde antiguo. De ahí surge Cristo según la carne y establece una nueva y definitiva alianza. Nosotros somos parte de esa nueva y definitiva alianza porque nos hemos abierto al don de la redención en Cristo Jesús, a la fe que proclama la manifestación de Dios en Cristo Jesús. El punto de partida de nuestra fe es el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. De ahí se desprenden todos los demás misterios. Entonces es un misterio. Muchos de ellos incluso respetan la figura del Señor, de Jesús. Otros, pues simple y sencillamente no es de esa manera. Hay otros que se llaman, y creo que en Nueva York había un grupo, Judíos por Cristo.
Si nosotros vemos el libro del Apocalipsis, vemos las profecías. Al final, todos uno. Y esa es la bondad tan grande que Dios tiene. El simbolismo incluso del libro del Apocalipsis nos muestra cómo el pueblo al final, como ha dicho Anet, cómo el pueblo judío al final aceptará el don de Cristo. Que algunos han fallecido en el camino. Más tarde, cuando hablemos acerca de que Jesús desciende a los infiernos, tocaremos algunos puntos acerca de cómo Jesús entra para traer a los justos del Antiguo Testamento al abrir las puertas de la eternidad para ellos. El misterio de la circuncisión. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales los evangelistas hacen referencia a este episodio de la infancia del Divino Redentor, conectando este evento al momento culmen de la salvación. En Romanos 6, 3 al 4 leemos: ¿o es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, Romanos 6, 3 al 4. En efecto, el Catecismo de la Iglesia Católica, refiriéndose al bautismo, como lo presenta el texto sagrado que hemos citado, nos enseña: este sacramento, el del bautismo, recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Romanos 6, 3 al 4 lo pueden consultar para esto que afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Romanos 6, 3 al 4, Colosenses 2, 12 y segunda de Corintios, debí decir, capítulo 5, versículo 17. Una vez más, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, Gálatas, capítulo 6, versículo 15 y Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1214. 1214. Por supuesto, el Catecismo explica, así como también los textos que les he pedido que consulten, que cuando salimos del agua, lo hacemos como nueva criatura. Como nueva criatura. Esta transformación es, en palabras del apóstol San Pablo, el paso de la carne al espíritu. Romanos 8, 8 al 9. El Espíritu de Dios habita en vosotros. Por lo tanto, nosotros, como el Espíritu de Dios habita en nosotros, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Así el bautismo no solo da cumplimiento espiritual a la circuncisión antigua, sino que también inaugura en nosotros una vida nueva en Cristo, marcándonos con el sello indeleble de la gracia. En la próxima catequesis, que tendrá lugar en agosto, continuaremos con la infancia de Jesús, su vida pública, hasta la transfiguración. La catequesis siguiente será abierta por el tema de Simeón y Ana, la presentación de Jesús en el templo. Así que le esperamos a todos el día 9 de agosto, 10:30 de la mañana. Que el Espíritu Santo nos acompañe a todos y que Dios Todopoderoso nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos.